Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dale gracias al Padre. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias, papá. Dale bueno, santo y bendito. Aleluya. Alabado y bendito sea tu santo nombre. Adoramos, adoramos. Adora al Padre. Adora, adora, adora con todo lo que tienes, con todo tu ser. Alabanza al Señor. Adoremos, aleluya. Aleluya, glorioso Salvador nuestro. Gloria a su nombre, aleluya. Bendito Dios. Vamos a acomodarnos, hermanos, iglesia. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la iglesia de las redes? ¿Cómo está la iglesia de YouTube? A todos saludos, los que nos ven por este medio. Bendito Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Padre, vamos a tocar hoy abriendo los ojos espirituales y vamos a hablar de 4 niveles de fe. Para eso vamos a leer mucho la palabra, vamos a buscarla, vamos a estar abriendo la palabra en Lucas 10, desde, bendito Dios, desde el 17, Lucas 10. Vamos analizando algunos pasajes, vamos a dar esta enseñanza para quedarnos edificados en lo que el Señor está demandando en este tiempo. En este tiempo, el Señor demanda la santidad de su pueblo. Hay una demanda de parte del cielo fuerte de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hay demanda de que nosotros podamos abrir los ojos espirituales para poder testificar con testimonio, de poder exhibir a través de nuestras vidas la gloria de Dios. Dios quiere, Jesús dejó un legado aquí en la tierra y lo transmitió, pero no se está ejerciendo, muy pocos lo están haciendo el legado, aunque hay mucha palabra y poca acción de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Entonces vamos a analizar esta palabra y vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, en primer lugar vamos a leer en Lucas 10:17 cómo empezó el ministerio de liberación. Aleluya, que tanto necesitamos, porque el enemigo anda suerte como león rugiente buscando a quien devorar, pero Dios nos dio una autoridad a sus hijos. Hay una autoridad que no estamos usando y deberíamos usarla más, usar esa autoridad delegada. Y dice la palabra de Dios en 10:17 del libro de Lucas: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, es de Jesús hablando: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjense, los 70 fueron enviados, ¿verdad? Fueron enviados, como dice la palabra, y a predicar, a llevar las buenas nuevas. Y dice que regresaron con gozo porque se encontraron con un demonio que se sujetó en el nombre de Jesús. Entonces, ahí vemos la autoridad, iglesia, que la sangre del Cordero nos cubra a todos y que nuestras mentes sean llenas del poder y el fuego del Espíritu. Señor, llénanos más para poder entender estas cosas. Entonces, el nombre de Jesús tiene poder, la autoridad del nombre de Jesús. Entonces dice que Jesús veía cómo Satanás caía del cielo, era despojado, se iba con la autoridad del nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Ese es el nombre que tenemos que utilizar para defendernos del enemigo, porque hay poder en su nombre. Y Jesús se regocijaba, y al ver esto dice
que les dio más autoridad. O sea, el que usa la autoridad, Dios le va dando más autoridad. Jesús va dando y dando porque eso es lo que necesitamos. Pero Él en nosotros, la autoridad de Él, no la nuestra. Vamos a seguir mirando. Entonces dice que, he aquí os doy, les dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, le aumentó la autoridad contra los enemigos. Tenemos la autoridad y contra el mismo Satanás, contra los demonios. Eso lo dijo Jesús. Eso tenemos que creerlo. Y esa es la violencia de este tiempo. Porque esa es la violencia. ¿Quiénes están conmigo en eso? ¿Verdad? De esos ataques que hay. Dice, pero Jesús le dice, oiga lo importante, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, sin santidad los espíritus no se van a sujetar. Se te sujetaron porque tu nombre estaba escrito en los cielos, porque con santidad lo hiciste. Creíste en el nombre y la autoridad de Jesús, accionaste contra los enemigos y Jesucristo te respaldó, porque esa es una autoridad delegada a sus hijos. Entonces, fíjense que es tan así, dice en el 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Jesús se goza cuando nosotros usamos la autoridad y el poder en su nombre, y Él lo hace, pero sin santidad que nadie crea que lo va a hacer. Es preparando un ejército santo, los santos que estamos aquí en la tierra. Le dice al Padre, le dice Jesús, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, el Señor está alabando a Dios porque se desató un poder delegado por Él, el que Él tenía, se desató en los discípulos, y con ese poder el diablo tuvo que huir. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces Él alaba al Padre porque esas cosas fueron escondidas a los sabios, a los escribas, a los fariseos, a los eruditos, a los que tanto sabían, y se la dio a los niños. Los apóstoles tenían poco tiempo con Jesús. No eran gente preparada. Se prepararon en el Espíritu que Dios, como Jesús los preparó con su palabra. O sea, eran niños todavía. Entonces, con esa sencillez de un niño, con la humildad de un niño, con la mente de un niño que no está llena de mucha basura, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, que no dudan, los niños no dudan. Los niños creen al Padre. Los niños creen que el Padre tiene poder. El niño a un padre que a lo mejor no tiene dinero le dice, yo quiero un carro, yo quiero que tú me compres un carro, cómprame un carrito, cómprame un cosito de eso que un avión que vuela, compra, porque los niños todos lo creen, y los niños creen que el Padre tiene poder. Entonces nosotros tenemos que creer que el Padre tiene poder. Y tenemos que ser como niños, porque esa es la autoridad que Dios está demandando. Es como niños que nosotros lo vamos a hacer. Entonces, dice en el 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya. Le fue revelado a los discípulos esa autoridad, y se abre el ministerio de liberación en la tierra. Cae sobre la tierra ese ministerio para la iglesia, que es Jesucristo, para el reino que Él estaba estableciendo aquí en la tierra. Y dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Aleluya. Señor, abre los ojos espirituales. Nosotros no podemos quedarnos con los ojos naturales.
Tenemos que orar en esa dimensión más alta en este tiempo. No podemos estancarnos en las mismas cosas, porque estamos estancados, porque eso es la primicia. Hay mucha gente que están en la primicia del reino, y el reino tiene que abrirse. Y si no se abren los ojos espirituales, no vamos a ver la gloria de Dios, ni vamos a ver el reino. Porque hay que ser como niños, hay que entrar a una nueva dimensión. Y esta es una dimensión de fe. Dice en el 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, fíjense que hay una relación como de pacto, de alianza, cuando nosotros entramos en esa dimensión para que deben entrar cada hijo. Nosotros como padres queremos que si damos asignaciones a los hijos, queremos que los hijos vayan avanzando hasta que puedan llegar, como decía Pablo, hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cuántos aquí tenemos que avanzar? Todos tenemos que avanzar, porque el evangelio es creativo. Es creativo. Esta mañana cuando orábamos, nosotros recibimos profecías, visiones, veíamos, wow, unas visiones tan claras, reales. Yo, Dios mío, tú eres real, tú eres verdad. Y yo quiero que eso para todo el mundo, todo el que lo crea, porque ese es el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el poder de Dios. Entonces, para eso Dios, ¿verdad? Nos tiene. Dios, úsame, pero ¿cómo te va a usar? Si el músico se usa cuando domina un instrumento. Entonces, el Hijo de Dios se usa cuando domina la palabra, cuando domina lo que Dios quiere, cuando conoce lo que Dios le está demandando. Y entonces, ¿cómo te va a usar? ¿Con una repetición vana todo el tiempo? ¿Con lo mismo todo el tiempo? Dios quiere que nos desatemos. Dios quiere eso para nosotros. Entonces, ese ministerio empezó por los discípulos y lo trajo Jesús. Eso, y nos dio continuidad el ministerio de liberación. Entonces, fue para todo el mundo. No fue ni para los sabios, ni para los profetas, ni para los pastores. Es para todo el que lo quiera. Es una autoridad delegada por Él, para todo. Porque nosotros necesitamos evangelizar. Necesitamos que el mundo vea que estas señales van a seguir a los que creen. Que en su nombre hay autoridad para sacar demonios. En su nombre hay autoridad para sanar enfermos. En el nombre poderoso de Jesús hay poder. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, la condición de niño está de cesárea. En el 10, 20, ahí mismo en el toque en Lucas 18, para poder entrar al reino de los cielos tenemos que volvernos niños. Aquí mismo en el 18, en Lucas, vamos a ir estableciendo palabra, sellando palabra en nuestros corazones para hacer la vida. 18:15, Jesús bendice a los niños. Dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Esto es muy conocido, pero ahora yo quiero que toquemos la revelación de lo que quiere Dios decir con esto. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué tantos eruditos? ¿Por qué tanta sabiduría? ¿Por qué tanta palabrería y poca revelación? Si no somos niños, no vamos a entrar al reino. El Señor lo dijo a Nicodemo. No es entrar al vientre de la madre, es la sencillez, la humildad, es el fruto del Espíritu en nosotros, es la docilidad para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esa es la grandeza. Esa es la grandeza del cristiano, de los hijos de Dios. Entonces,
no es fácil si nosotros entendemos que la voluntad de Dios nos va a llevar a un bien, porque esa es nuestra fe. Si nos dicen que la voluntad de Dios nos va a llevar a un bien y nosotros quitamos la voluntad de Dios porque tenemos que hacer la voluntad de la tierra, si nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadidura, ¿por qué no podemos mantener esa palabra bendita de Dios en nuestros corazones, que es la que nos va a llevar bien? Entonces, cuando los discípulos reprendieron a los niños, el Señor se lo impidió, porque el Señor no estaba viendo como niño, estaba viendo un reino que se estaba estableciendo, porque todos tenemos que llegar a esa dimensión de niño, que Dios no se lo impidan, porque no hay entrada al reino sin ese corazón de niño que Dios está demandando. Entonces, todo lo que hacemos en el reino de Dios es por fe. Todo lo que hacemos en el reino tiene que ver con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por fe. Vamos a ver otro pasaje en Marcos 9 para ver cómo nos empezamos a mover en fe, porque vamos a terminar con 4 niveles de fe. Bendito Dios. Marcos 9, 17. Dice la palabra de Dios. Bueno, en el 14 dice, cuando sanaba al muchacho endemoniado, vamos a analizar este texto. Dice 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y le trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. Y muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense, los discípulos, este padre, dice, estaba buscando la salud de un hijo. Ese padre creyó en Jesús. Estaba buscando la sanidad de su hijo mudo de tanto tiempo. Jesús siempre, cuando hay la fe, da como una chispa, se prende, se enciende una chispa entre la misericordia, entre el amor, porque al ver la fe, ¿verdad? Y a ver cómo cree. Por eso es que el Señor quiere que creamos en lo que Él dice, que creamos, porque es por la fe. Ese padre, si lo analizamos, vemos que tenemos fe. Y después vamos a ver que en el 23 Jesús le dijo, fíjense que, y muchas veces cuando le dijo en el 22, le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces ahí Jesús le dice, si puedes creer, el que cree todo le es posible. Aleluya, gloria a su nombre. Aleluya. Esto es creer.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. La fe hay que pedirla. La fe es un don. No te quedes en el nivel más bajo de la fe. La fe hace la palabra. La fe hace el milagro. El reino espiritual se mueve con fe, aleluya. El reino de los cielos lo mueve la fe. Todo lo que tú hagas con fe va a llegar al trono de la gracia, aleluya. Bendito Dios. Oye, que lo movió la misericordia y le dijo: ¿y qué le dijo a los discípulos? Le dice él, le recriminó. Esto sucedió antes de lo que leímos primero. Esto sucedió antes. Los discípulos no podían. Todavía no había, para ellos no se había abierto el ministerio de la liberación. Entonces, aquí este padre, ¿verdad? Le recriminó que no, sus discípulos no lo pudieron echar fuera. Entonces Jesús se molestó. Dice, y respondiendo le dijo: oh generación incrédula, incrédula. Cuando no vemos las cosas es porque el demonio de incredulidad nos tiene, mira, vendada la mente. Cegó el entendimiento de los sabios para que no les resplandezca la luz del evangelio. Aleluya. Hay que ser niño, hay que tener la mente dispuesta a recibir lo que dice la palabra de Dios, porque la incredulidad es pecado. Y en pecado nosotros no vamos a poder hacer nada en el reino, porque no es aprobado por Dios. El pecado no es aprobado. Aunque los dones Él no los quita, son irrevocables, pero Él sí sabe cuál es el don de Dios y lo que usa el diablo. Y respondiendo, si esa generación de Dios, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. O sea, se airó, se molestó con los discípulos. O sea, yo no sé hasta dónde tú crees que es tu incredulidad. ¿Hasta dónde tú crees? Estoy hablando de fe porque veo que muchas personas que hace tiempo que debieron estar en otra dimensión, que debieron estar sanas, que debieron estar haciendo otras cosas, no lo están haciendo. Aleluya. Alguien te quitó la fe. Alguien, el enemigo. No podemos dejar de creer. La fe hay que mantenerla. La fe hay que declararla, proclamarla y decirle, reclamar el poder de Dios todos los días de nuestras vidas. Hay poder en su sangre, hay poder en su nombre, hay poder para sanarnos, hay poder para libertarnos, hay poder para resolver cualquier situación que esté dentro del plan de salvación de Él. Aleluya. Porque a veces queremos lo que Dios nos quiere, y si queremos lo que Dios nos quiere, eso no va a llegar. Aleluya. Mire, la fe es una convicción. Muchas personas convencen porque tienen la convicción de cualquier disparate que están pensando en la mente. Y tienen una seguridad y una convicción que ya arrastran al otro. Y después el otro dice: ay, pero me dejé caer como un niño. Y hasta pique le da después. Pero eso es verdad. Entonces esa convicción es lo que necesitamos para creer la palabra de Dios, que es nuestra verdad. La fe de que tus hijos vendrán, de que tu casa es salva, de que tu generación es salva. La fe de que ningún dardo del diablo te podrá hacer daño, porque eres un lavado con la sangre de Cristo. Hay poder en su sangre. Aleluya. Lo creo, repítelo, dile: lo creo, soy sana, soy salva, lo creo, iglesia. Hay que creerlo, iglesia. En tierra se revocaba echando espumajo. Sabía quién estaba viendo, tenía que irse. Entonces salen con violencia. A veces salen con violencia. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Es normal. Tenemos que ver que cuando vemos que el espíritu está violento, es porque el diablo tiene que salir.
Es que tiene que salir, es que está en un terreno equivocado, está en un lugar equivocado. Está la persona que tiene, se está liberando. Hay liberación. Gloria a Dios. Entonces, es normal. Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. Le preguntó al padre. A veces tú sientes, porque no todo es revelado a la vez. Fíjate que era el mismo Jesús. ¿Cuánto tiempo? Porque Jesús está enseñando lo que debemos hacer. ¿Cuánto tiempo tiene? Era importante esa pregunta. Y dice, ¿por qué no había pasado? ¿Por qué no pasaba? ¿Por qué a veces no pasan las cosas? A veces no pasan las cosas porque el Señor va dando tiempo, porque hay procesos que tenemos que vivir. Dentro de lo que nos está sucediendo hay proceso. Pero en ese proceso, si tú crees, hay control divino. Hay control de Dios, porque va a llegar el día y la hora. Porque tú lo vas a proclamar, y tu santidad y tu vida al servicio del cielo te va, ese milagro va porque va. Tú lo vas a proclamar. Entonces dice el Padre, como dijo ahí, creo, porque si fue a Jesús era porque creía en Él, pero necesitaba ayuda. Entonces, a veces cuando hay esa necesidad de ayuda y hay esa, o sea, Jesús obró por la fe del Padre. A veces la fe del liberador liberta, y a veces el que está ahí no cree nada. Entonces te puede sanar, pero a los 3 días hace como los 10 leprosos. Vuelve y cae, porque vuelve a lo mismo, porque no creíste. Entonces tu sanidad tiene que ser un proceso de prueba muchas veces, porque tiene que haber una enseñanza, porque lo importante para Jesús es la salvación. Es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Es que te está enseñando en el proceso, ¿verdad? Primero a la salvación de tu alma. Esas son las cosas a veces que no queremos ir. El milagro. Uy, rompan fila y gocen. Llegó el milagro. No. Dios quiere que tú estés inscrito en el libro de la vida y quiere llevarte a la vida eterna. Ese es el sentido y la razón, ¿verdad? El fin es la vida eterna. Entonces, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Fíjense, a un espíritu sordo y mudo, tú no le puedes hablar, tú no le puedes preguntar cuánto tiempo tiene, cómo te llama, como le preguntamos a los espíritus a ver si tiene nada. Llámalo por el nombre. Ya tú lo viste sordo y mudo. Esa es su maldición, lo que le puso el enemigo, porque era un espíritu inmundo, había inmundicia. Entonces tú lo llamas por el nombre, espíritu sordo y mudo, en el nombre de Jesús. Lárgate de ahí, vete para tu lugar de origen. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Entonces Jesús le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Es importante que cuando estemos en un proceso de liberación, en tu casa, contigo mismo, tú entres en un nivel de oración, en un nivel de arrepentimiento, en un nivel de santidad, en un nivel de limpieza, en un nivel de adoración, de alabanza, de búsqueda. Tú te pongas en tono para que la presencia llegue. Si es necesario ayunar, ayuna también, porque es muy importante. Ayuna, aflígete con cosas que tú tienes que dejar, cosas que de por sí, ¿verdad? Son ayunos, porque a veces hay aguijones que están en ti porque
porque algo quiere Dios de ti más aún. Hay cosas que Dios quiere. ¿Por qué hay cosas que tú no cedes? Porque hay cosas que Dios está esperando que tú sueltes. Es despojado como niño, es soltándolo todo. Esto es, como dicen, esto es realmente Jesús está demandándonos y está demandando mucho en este tiempo de cada uno de nosotros. Hay que ir soltando, hay que ir viendo las demandas divinas y entrar a un nivel más alto, a un nivel más alto, de verdad que sí. Entonces, Jesús, hay lugares que no pudo hacer muchos milagros. Hay lugares que Él no pudo hacer muchos milagros porque no había credulidad. Por ejemplo, Jesús no pudo hacer el milagro en Nazaret, en su mismo pueblo, por la incredulidad. No pudo hacer. Realmente hay veces, hay manifestaciones que Jesús le dice, vete y no peques más, ¿verdad? La persona vuelve con pecado, cae en pecado y ahí mismo se le va el milagro que Dios quería que él hiciera. Entonces, cuando el reino de Dios, mire, cuando el reino de Dios se nos manifiesta en nuestras vidas, se nos manifiesta el reino de las tinieblas. Lo vemos todo porque que vemos lo espiritual. Y para nosotros hacer liberación tenemos que llegar a una dimensión de poder ver lo espiritual, para saber con qué estamos bregando, porque si no el diablo te va a volver una sopa ahí, te va a volver un lío. Entonces hay que conocerlo, hay que abrir los ojos espirituales y hay que conocer estos temas, esta palabra, para cuando nosotros veamos esas manifestaciones, sepamos que somos hijos de Dios cubiertos con la sangre de Cristo y que el enemigo tiene que huir ante la presencia de un hijo de Dios. Realmente. Entonces, esa manifestación, cuando vemos la manifestación del reino de Dios, vemos la manifestación de las tinieblas, se nos abren los ojos y los oídos espirituales y podemos escuchar la voz de Dios. Y Dios nos puede dirigir. Dios nos muestra lo que hay. Nos va mostrando. Para tú liberar a otro, tienes que llegar a esa dimensión de que Dios te muestre. Pero Dios quiere mostrarte. Pídelo y Él te lo va a dar. Cree en fe y Él lo va a hacer. Dios está esperando eso. Este es el tiempo de los milagros. Este es el tiempo de hacer grandes cosas. Y somos nosotros, los hijos de Dios, los instrumentos usados por Él. A nosotros es que Dios nos va a usar. Entonces, realmente, creer en estas cosas, creer en la autoridad del nombre de Jesús, fíjense, Jesús estuvo siempre bajo la autoridad de su Padre. Jesús no hacía nada sin consultar con su Padre. Entonces, tenemos la palabra, tenemos líderes espirituales, guías espirituales. Entonces, a veces no lo usamos, no está bajo cobertura, no está bajo autoridad, y así no funcionan las cosas de Dios. Dios es un Dios de orden, y Dios quiere que nosotros, así como a través de Jesús, Él nos delegó, nos sigue delegando, nosotros podamos seguir delegando con el conocimiento debido. Pero el conocimiento debido es algo como la multitud de consejos, es algo que tú tienes que validar, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y las cosas de Dios, tú tienes que estar bien segura para no fallarle a Dios. Porque tú no puedes hacer cosas por tu cuenta, porque donde está tu corazón, ahí está tu Dios. Hay gente que se quieren quitar la condición de niño siendo niño. Hay gente que tienen que estar, todos tenemos, yo tengo una cobertura, todos tenemos cobertura. Nadie camina solo en el reino espiritual. Eso es importante que lo sepamos. Entonces, fíjense, cuando los discípulos, ahí en Lucas 10, liberaron, ¿verdad? El primer pasaje que leí, cuando liberaron hicieron la liberación, se sujetaron, cuando fueron los 70, los demonios se les huyeron, se les sujetaron. Los discípulos estaban no había llegado el poder todavía, porque no había llegado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movió en el libro de Hechos.
O sea, recibiréis poder cuando llegue el Espíritu Santo. Ellos lo hicieron en la autoridad de Cristo, en la autoridad del nombre de Jesús y en la fe primero. En la fe en el nombre de Jesús, en la fe en creer. Ahora, por eso fue que cuando llegó ese Espíritu Santo, esos discípulos y en ese aposento alto, con esa lengua de fuego, ellos no habían hablado en lengua ahí, ni nada había pasado. Pero cuando ese aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo, que es lo que debemos anhelar. Y entonces con esa lengua de fuego volaron como palomas y empezaron a sanar enfermos, a predicar a multitudes. No le importaba que lo mataran, se llenaron de un poder sobrenatural. Aleluya, iglesia. Necesitamos un poder sobrenatural. Aleluya. Poder de Dios. Ese es el que va a vencer. Y ya nosotros tenemos el Espíritu Santo, o deberíamos de tenerlo. Entonces debe haber un más alto poder. Debemos tener el poder que tuvieron en el aposento alto. Y esas son las cosas que necesitamos, que Dios quiere que estemos viendo en este tiempo. Aleluya. Quienes se ciñen de ese poder. Porque cuando tú lo haces, Dios hace pacto contigo. Eso es lo grande, que Dios hace un pacto contigo. Cuando tú cumples, Él cumple. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, hay 4 niveles de fe. Fíjense. Hay un primer nivel que yo quisiera que nadie estuviera aquí en ese nivel, pero lamentablemente no es así. Ese nivel número 1 es la fe natural. La fe que todo el mundo tiene. Que todo el mundo dice que todo el mundo dice que cree en Dios, todo el mundo que dice que Dios es su Padre, todo el mundo dice que Dios es bueno, pero tu vida no cambia, tu vida está sin Dios. Yo no sé qué Dios tú crees si tú no lo conoces. ¿Y cómo tú puedes creer en algo que no conoces? Porque tú estás como Vicente, lo que dice la gente. Y eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. Entonces esa fe, muchos se quedan en lo natural. Todo lo natural, todo lo del mundo, se le van los ojos correctos, formales, creciendo. Ahora hay un afán de muchos estudios, muchas cosas. Oye, si el reino de Dios está primero, no importa lo que tú hagas. Pero ahí es que tú vas forzado. Porque si tú lo quieres hacer, Dios lo va a permitir, pero no le quite el poder, no le quite su reino adelante, no se lo quite, porque si no se te va todo, te defleca. Entonces, esa es una fe, ese es el primer nivel de fe. Yo creo que ya todo el mundo lo pasó aquí. Levanten la mano los que ya no están en eso. Oye, son atrevidos. Aleluya. Gloria a Dios, aplaude al Rey, así mismo es. Vamos por más, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces, el segundo nivel es una fe que tiene límites. Vámonos al libro de Juan, en el libro de Juan 11. Sí, porque es que hay muchas cosas que tenemos que conocer para poder servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Fíjense, con la muerte de Lázaro, nosotros vemos que cuando Lázaro murió, Marta y María estaban desesperadas, ¿verdad? Clamando a Jesús, porque querían que el maestro estuviera. Y Jesús no aparecía. Dice en el 11:17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía,
salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, se quedó sin creer en que el milagro, en que Él era la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí. No, ella se quedó si hubieras venido a tiempo. Ella estaba con esa angustia. A veces queremos el milagro y estamos, pero no me pasó nada. Pero oraron por sanidad. Pero tengo el dolorcito aquí. Pero ahora se me pasó para aquí. Oye, clama que tú la recibiste. Es tu fe. Únete a la fe del que te está liberando. Únete a la fe del que está sanando. Si fuera como un granito de mostaza, movería el monte. Aleluya. Mueve el monte que te está atacando con tu fe. Entonces, las dos mostraron una fe limitada. Las dos. Pero en esa fe limitada, de verdad que Jesús se conmovió. Se conmovió porque lo amaba a Lázaro, y porque sintió pena que ellas estuvieran al lado del maestro y su fe estaba tan limitada. Ay, santo. Jesús no quiere eso. Jesús no quiere eso. Entonces, el tercer nivel es una fe sin límites. Es decir, una fe ilimitada. En Juan 11, ¿verdad? Aleluya. Jesús le dijo, cuando le dijo otra vez a Marta que quitar la piedra, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, en el 40 le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús había dicho que esa enfermedad no era para muerte, pero ella seguía. Cuando se habla de fe, no se puede hacer límites. La fe no tiene límite. La fe en la tierra se va a manifestar a través de lo que el hombre vea imposible. Lo que el hombre ve imposible es que te lleva a un alto nivel de fe. Si tú estás ahora en un punto donde tú crees que tu situación es un imposible, de que hay dardos, de que hay situaciones, de que hay errores que has cometido en la vida, de que hay cosas que tú no puedes aguantar, busca el Dios del cielo, busca el Dios de lo imposible. Arrepiéntete y cree que Dios lo hará. Aplaude al Rey, aleluya, aleluya. Tenemos que aprender que la fe no es por vista, no es lo que se está viendo. Mientras tus ojos vean, eso no es fe. Es una fe natural o una fe limitada. La fe que te lleva a salvación, que te lleva a otro nivel, es una fe ilimitada. Siempre creer, tenemos que aprender que las cosas que declaramos las vamos a ver. No podemos dudar. Fíjense, hay personas tan incrédulas que le bloquean la fe a las personas que le quieren liberar, a los ministros que le quieren liberar, que le quieren ministrar fe. Porque la incredulidad es tan grande, porque por eso Jesús no pudo predicar en Nazaret. Jesús no le pudo hacer nada. Entonces, cuando ese
ese nivel de fe tiene que llegarte a una convicción, tiene que llegarte a convencerte de que Jesús es real. Jesús es la fe, aleluya. Él hace la fe en ti. Ese Jesús que está aquí. Entonces, cuando esa fe nos arropa, vamos a ver el imposible, vamos a ver el milagro. Bendito Dios. Por eso es que los niños, ¿verdad? Tienen ese nivel de fe ilimitado, porque ellos no necesitan ver, ellos creen que su papá puede, y ellos creyeron, y eso es lo que Dios quiere. Entonces, este cuarto nivel de fe ya es el nivel del milagro, el nivel de la gloria. La fe es la que va a hacer el milagro en tu vida, aleluya. Ese es el nivel de fe. Cuando Jesús resucita a Lázaro, María insistía que ya no se iba a poder, que tenía 4 días. Aquí en 11:6 dice, 11:6, vamos a leer el de 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sabemos que hay enfermedades que son para la gloria de Dios, ¿verdad? Esa fue una, la de Lázaro. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El que no entiende las cosas espirituales dirá: wow, qué barbarazo, le dicen que está enfermo y se queda 2 días más. Pero hay cosas que a veces tú no sabes la respuesta. Tú no sabes la respuesta. Mira, a veces hay personas, uno como pastor, que le ha dado seguimiento a una enfermedad, le ha dado seguimiento a la salud, y el desenlace no es el que uno esperaba, pero Dios lo ha mostrado. En una ocasión yo tuve un caso que le había dado mucho seguimiento a una persona enferma y tuvo sanidad, y varias veces tuvo sanidad, pero ya la última vez que la internaron, realmente Dios me puso como una venda, como algo que no te mueva, no me dejó mover. Yo decía: Señor, ¿qué pasa? Pero no soy yo, eres tú, ¿qué tú estás haciendo? No, ya, Dios me dijo: recibí, se va, ya me la llevo. Y no me dejó mover. ¿Para qué? Ya se terminó el proceso. Pero yo no podía comunicarlo a nadie, ni podía comunicarlo a los dolientes, ni podía hacerlo. Sencillamente, hay esperas que Dios hace o para sanarte o para llevarte. Hay esperas que Dios a lo mejor no te quiere sanar en ese momento porque necesita en tu proceso cambios. Entonces, eso es la sanidad. La sanidad es cuando el Señor te puede sanar en ese momento. Si te sana seguido, hace el milagro. El milagro lo hace al instante. Pero si necesitas un proceso, te entra en un proceso de sanidad, que siempre va a tener muy buen resultado dependiendo lo que Dios quiera hacer. En el caso de Lázaro, él tuvo 2 días, aun cuando le avisaron que fuera enfermo, porque fíjense lo que pasa. Es lo mismo que pasó cuando las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán, Lázaro no tenía permiso para resucitar muertos de parte del cielo. Eso estaba reservado para el Hijo. La resurrección de Cristo era lo primero que había de venir. Pero dice que dice
que oró al Padre. Ahí lo vamos a ver cómo él oró. Él estuvo orando y cuando el Padre le contestó, dice que siempre me has oído. Dice aquí en el 38, dice Jesús, del 11, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Él no tenía permiso para hacer milagro. Él se conmovió. El Padre se mueve ante un corazón contrito y humillado. No lo desprecia a Dios. Y adelantó el milagro de la resurrección en la tierra. Aleluya. Uy, santo, bendito Dios, aleluya. Aleluya, glorioso Salvador. Iglesia, muévete en el Espíritu, brinca, salta, algo. Aleluya. Bendito Dios, adorado Padre. Y en la boda de Canaán pasó lo mismo. En la boda de Canaán pasó lo mismo. Entonces, en el 42 dice: ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aleluya. El milagro fue hecho. En el poderoso nombre de Jesús. Intervino. En la boda de Caná, cuando María le pidió el milagro a Jesús, Jesús le dijo: mi hora no ha llegado. Y dio tiempo y se movió y le dijo: mujer, mi hora no ha llegado. Pero es como cuando te piden algo y tú dices: Dios mío, me duele no darlo, me duele no dárselo. Y Jesús tuvo tiempo, ¿verdad? Y no se lo dijo de una vez. Entonces María insistía. Y entonces en un momento que María le dijo: hagan todo lo que él le diga. Ya él tenía la decisión. Pero ya él tenía la respuesta. Llenen las tinajas de agua, llénenla todo. Que no hay, ya el Padre le había dado el permiso. Esos son milagros. Hay cosas que si tú no la tienes que ganártela en oración y ayuno. Hay cosas que tú tienes que pedírsela al Padre, porque hay decisiones del Padre. Quizás en la vida de nosotros, en cualquier cosa, ha determinado cosas. Por ejemplo, la enfermedad de Ezequiel. La enfermedad de Ezequiel fue profetizó algo: prepara tu casa que te vas, ya te vas, alístate. A través de Isaías le profetizó. Pero la oración le llegó a Jesús, porque Él se conmueve, Él llora con nosotros, y le pidió permiso al Padre para que le aumentara sus días. Y devolvió a Isaías: ve, dile ese llorón que tiene 15 días, 15 años más, ve, dile, ¿verdad? O sea, porque hay cosas que hay que pedirla a través de Jesús, pedirle al Padre, y Jesús se conmueve por nosotros. Pedimos, y si pedimos no sabemos pedir, porque todo lo que pidamos en oración creyendo será hecho. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Entonces, esos fueron milagros. El de Lázaro y el de la boda de Caná fueron milagros creativos. Esos son milagros que se hacen al instante. Y así hay sanidades que son milagros. Pero hay otras que son que tienen procesos. Las sanidades tienen procesos. El milagro no, el milagro es de golpe. Bendito Dios. Entonces, el milagro es un poder divino, sobrenatural, que cae de parte de Dios, que lo hace al instante. Aleluya. Pero tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar presencia,
No podemos quedarnos estancados como estamos, Señor. Aquí hay gente que tiene los mismos pasos desde que llegó aquí. Hay que agilizar esto. Hay que agilizar la búsqueda, la palabra, los discipulados. La palabra está todo, la palabra es todo. Aquí hay demasiada enseñanza. Tenemos que de verdad creerle a Dios y subir a un alto nivel de fe y entender estas cosas. Entender las enseñanzas de Jesús. Tenemos que discernir la palabra, no como letra muerta, sino como lo que Dios quiere para nuestras vidas y para nosotros. Dios les bendiga más.